Bienvenidos a nuestra sección de quién es quién en quienique.com. Hoy tenemos una invitada muy especial, María José Pizarro. María José, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que siguen Quienique, un gran abrazo. Pues María José es de esta casa. María José siempre ha sido cálida, amable con nosotros, con la prensa. Siento que hemos tenido la oportunidad también de acompañarte en muchos momentos y pues hoy vamos a tener una charla en la que queremos es conocer esa parte humana de María José. No la María José política, la María José activista, que seguramente entrará en muchas conversaciones acá o en muchas partes de la conversación, pero queremos conocer esa historia de María José, que muchas veces se edita, muchas veces se cuenta pedacitos, no toda la historia. Entonces hoy tenemos la oportunidad de que te tenemos acá y que en viva voz podamos escucharte. No, maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Maravilloso, muy bien. María José, cuéntanos dónde naciste, cómo fue la época de tus padres, cómo fue ese hogar de tus padres, tu familia más cercana. Pues bueno, yo nací en Bogotá en 1978, en una época muy convulsa. Muy seguramente las generaciones más jóvenes pues no tendrán mucha claridad de lo que fueron esos años. En ese momento estábamos en el gobierno de Julio César Turbay Ayala y el M-19 acaba de surgir hace muy pocos años. Mi padre y mi madre militaron en el M-19. Mi padre pues siempre fue, digamos, como el comando superior del M-19 y justo por esos días, el 31 de diciembre de 1978 hicieron, digamos, un operativo muy sonado. Fue el robo de armas del Cantón Norte. Sustrajeron de la guarnición de armas más de 5.000 armas por un túnel sin ningún tipo digamos, no fue un operativo violento, aunque por supuesto pues sí se sustrajeron esas armas que estaban bajo custodia del ejército y arrancó en ese momento una persecución muy fuerte contra todas aquellas personas que fueran simpatizantes, miembros del M-19, familiares del M-19. Inclusive Gabriel García Márquez por esa época se fue al exilio a México, nunca regresó de ese exilio, nunca regresó a vivir a Colombia nuevamente porque se le acusó de ser miembro del M-19. Así que no solamente eran las acciones que hacía el M-19, sino por supuesto también esa represión muy fuerte que se desató en esos momentos contra quienes hacían parte del movimiento, como te dije, simpatizantes y familiares. Así que yo nací y muy rápidamente quedé, pues también, como todos los miembros de mi familia, inmersa en esa situación por la militancia de mis padres. Mi madre entra en la clandestinidad total, mi padre también, y así que esos primeros años... ¿Ellos se conocen militando antes? Ellos se conocen antes. ¿O los une también en ese amor, esa causa? Es, pues, digamos, una historia curiosa. Mi padre desertó de las FARC el 11 de septiembre de 1973, justo el día que cae Allende en Chile. Él deserta de las FARC porque no encontraba en las FARC en ese momento, digamos, como el espacio para poder desarrollar la lucha política y militar de la manera que lo concebían él y otro grupo de personas. Así que él acaba de desertar y en esos momentos era buscado, era objetivo militar de las FARC. Mi madre, en cambio, había viajado a Nueva York, que era muy joven, se casó muy joven, a los 17 años, a los 19 años viajó, y en Estados Unidos, pues por supuesto se encuentra con toda esa movida cultural, el movimiento antiguerra, el movimiento en contra de las dictaduras del Cono Sur, que era muy fuerte en Nueva York en esos momentos. Ahí nace mi hermana mayor, pero toma la decisión de regresar al país, y justo en ese momento coinciden, se encuentran en una fiesta de unos amigos con Nelson Osorio, que era un poeta muy destacado en aquella época y que también hacía parte del M-19, y arranca, digamos, esa relación
en la que por supuesto, pues digamos que fueron construyendo poco a poco. Mi padre acogió a mi hermana como su hija y unos años más tarde nací yo. Así que, pues por supuesto es una relación de jóvenes, de personas, en ese momento ellos eran muy jóvenes, pero pues mi madre empieza a ver que mi padre está en toda la militancia y decide ingresar también ella al M-19. Fue más por una cuestión de convencimiento. No se encontraron en la militancia, sin embargo compartían pues una visión del mundo, una visión del país, y en la militancia pues por supuesto fueron construyendo su relación. Mi padre estaba mucho más en la casa porque pues digamos estaba en la clandestinidad, así que mi padre estaba en la casa, se hacía cargo de la casa, de la niña, de mi hermana, y mi madre trabajaba en empresas textiles. Mi mamá era diseñadora textil en ese momento, así que pues también participaba en todos los sindicatos y en todo el movimiento de los trabajadores en ese momento el país tenía además muchísimas empresas textiles muy fuertes, así que pues digamos ella regresa y así fueron construyendo su relación, y en ese hogar nací yo. Yo nací con dos padres que ya estaban militando en el M-19 en esos años muy convulsos, pero justo después y por esa represión desatada por lo del Cantón Norte, pues mis padres entran en la clandestinidad. Muchos militantes de las dictaduras del Cono Sur habían, huyendo de las dictaduras y de la represión que se había desatado, habían subido hacia Colombia, y pues muchos estaban ya integrados a distintos movimientos insurgentes que había en nuestro país, y les hicieron, yo creo que una recomendación que nos salvó la vida. Les dijeron que si se desataba esa represión, nunca podían caer con los hijos que tenían que quedar bajo el resguardo de las madres, precisamente por lo que estaba sucediendo en Argentina, que durante muchos años se desestimó, pero que precisamente la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo pues ha permitido evidenciar que fueron cientos de niños que fueron robados a sus madres, que muchas de ellas y de sus padres fueron desaparecidos, asesinados en esa represión, en la dictadura del Cono Sur. Y creo que eso nos salvó la vida a nosotras. Mi madre toma la decisión de dejarnos con su abuela, con su madre, perdón, con mi abuela, y a partir de allí, pues digamos, durante un tiempo no los vimos. Ellos caen en Alto Nogales, en Bolívar, Santander. De allí son trasladados a la base militar de Cimitarra y allí fueron torturados durante 26 días. Mi abuelo era comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, había sido en ese momento, ya en ese momento no era el comandante, y esa situación pues yo creo que le salvó la vida a mi padre y a mi madre. Hay una foto que además pues, digamos, ha estado en las exposiciones, en los documentales, en los libros, que él manda diciendo, pues, digamos, queremos saber cómo están, etcétera, y pues, digamos, esa relación filial yo creo que permitió salvar la vida de mi padre y de mi madre. Mi padre es trasladado a la cárcel, a La Picota. Mi madre queda en Santander, en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Así que mis primeros años de vida los pasé visitando a mis padres en las cárceles, que es una experiencia. Yo era muy pequeña, pero todavía tengo imágenes de la cárcel, tanto de la cárcel de mujeres como de La Picota, y especialmente en La Picota porque en ese momento, para llegar al patio de los presos políticos, tenías que atravesar el frenocomio, que era el pabellón de los presos psiquiátricos, que era realmente una imagen muy dantesca. Una de las visitas que tengo pendientes es precisamente ir a la penitenciaría de La Picota, a los pabellones que hoy están desocupados, viejos, para poder pues, hacer un recorrido también allí, un lugar que para muchos pues, es un lugar precisamente de memoria, porque muchos de los presos políticos del M-19 y de otras organizaciones estuvieron allí en esos pabellones. Sí. María José, y en esos momentos, generalmente los recuerdos de niño o lo que uno se puede acordar, hay momentos gratos, hay momentos duros.
dentro de esos momentos duros, ¿cuáles eran los gratos? Obviamente verlos, pero ¿qué recuerdas que tú digas, esto es lo que siempre llevo aquí en mi memoria? Pues lo primero es que mis padres siempre me dijeron la verdad. Nunca hubo mentiras alrededor, nunca intentaron, digamos, como contarme historias para ocultar lo que ellos estaban haciendo, sino todo lo contrario. Pues me dijeron siempre... ¿Cuántos años tenías, María José? Pues bueno, yo nací en esa historia, pero digamos los primeros recuerdos son de los 3, 4, 5 años, en los que realmente ya, digamos, adquirí una conciencia de por qué mis padres estaban presos, por qué yo iba a visitarlos a las cárceles, de entender además la represión que se había desatado contra nosotras también. Eso lo vine a entender muchos años más tarde, pero yo recuerdo que en mi casa vivía adentro un militar, uno por la mañana y uno por la noche, dentro de mi casa, o sea, ni siquiera había un respeto a nuestra intimidad familiar. Al final, pues terminaba mi abuela jugando cartas con ellos. Recuerdo siempre que habían policías, en ese, no sé cómo les dicen, no, supongo que igual tiras, ¿no? Que eran policías vestidos de civil, que siempre estaban custodiando la casa y siempre había una sensación de presión sobre el hogar. Los allanamientos, llegaban de repente un día, golpeaban la puerta, bueno, se llevaban todo, rompían todo, desocupaban todo, bueno, como en las películas. Y digamos, esos son los recuerdos más difíciles, ¿no? Pero los más dulces, pues en primer lugar eran los reencuentros, era el esfuerzo que hacían ellos porque cada momento, porque existiesen recuerdos lindos, lo más dulces posibles de esa situación tan dura que se estaba viviendo. Te recuerdo que cuando llegaba a la cárcel era una fiesta, los domingos ellos vestían casi que la cárcel para que los niños pudiésemos llegar, se disfrazaban, hacían obras de teatro, bueno, hacían todo un esfuerzo para que los niños sintiésemos ese entorno tan difícil y la situación tan dura por la que nosotros mismos estábamos pasando de una manera diferente. Recuerdo que una vez me pude quedar con mi mamá en la cárcel, no sé cómo se logró, pero logré quedarme una noche a dormir con ella. Y yo recuerdo que para mí era como una cama de princesas llena de velos. Y pues para mí fue la noche más hermosa que pasé en esos años. Y hablando con mi madre años después, pues no, era un pabellón lleno de camas y lo que habían alrededor pues eran sábanas, como hacen los presos y las presas pues para lograr un poco de intimidad, pero fíjate cómo es la memoria infantil. Y los sueños, ¿no? Exacto. La imaginación. La imaginación, pues yo creo que es el entorno, lo que ellos construían para nosotros, hacían que nuestra mirada sobre eso fuese una mirada muy distinta a la de una cárcel muy dolorosa. Las cárceles de entonces no eran mucho mejores que las cárceles de hoy, y hoy cuando entras a cualquier cárcel pues quedas sobrecogido por la situación de las personas que están allí presas, hacinamiento, las condiciones de violencia, la mala alimentación, pues digamos toda la situación de presión y de insalubridad y de pues, inhumana que viven los presos. Pero ellos hacían un esfuerzo para que nosotros lo sintiéramos de una manera diferente. Después ya con la amnistía de Belisario Betancur salen ellos de las cárceles, nos encontramos en Cuba, en La Habana, y creo que esos son los momentos más lindos. Porque ¿cuántos años tenías ahí? En ese momento cumplí 5 años, estuve más o menos hasta los 6, estuvimos un año entre Cuba, bueno, Nicaragua, pero fueron meses hermosos porque pudimos compartir unos momentos en familia que no habíamos podido compartir nunca. Aparte estaban todos vivos, entonces tengo recuerdos bellísimos de Jaime Bateman, de Álvaro Fayad, de personas muy bellas que fueron asesinadas, pues por supuesto en esa lucha en los años siguientes, pero ese momento fue muy especial. Recuerdo que íbamos a la playa y mi padre era un gran nadador, entonces él me colocaba sobre su espalda y nadaba bien a lo profundo, y allá en lo profundo me mostraba
los peces, digamos, podías ver el fondo del mar pues en esas playas cubanas que son paradisíacas, hermosas, en un país que realmente fue muy solidario con nosotros, especialmente con los niños. No solamente de las guerrillas colombianas, sino de todas las guerrillas y de los movimientos insurgentes del continente, y donde muchos de nosotros encontramos un espacio de tranquilidad, un refugio. Así que recuerdo las largas caminatas en la noche, los cuentos de piratas. Mi papá le encantaba El Corsario Negro de Emilio Sargari, bueno, sí, todas las novelas de piratas. Entonces él recreaba un mundo mágico para mí, y creo que esos son momentos intensos de muchísima emoción. Yo nunca pude vivir con mi padre y con mi madre en la cotidianidad, es decir, no compartimos la cotidianidad de un hogar, de un padre que llega, que se levanta, que desayuna, que tiene sus rutinas. Lo nuestro eran encuentros fugaces, pero absolutamente profundos y emocionantes. Intensos. Con mi mamá y con mi papá. Ya con mi mamá llegué a vivir con ella a los 10 años, pero bueno, tuve dos abuelas maravillosas y un hogar, pues, digamos, de valores, en el que crecí de la manera más tranquila posible, por supuesto en medio de enormes dificultades y vicisitudes, de azares, de presiones, pero en medio de todo, pues si hoy me piden si cambiaría, no cambiaría Ni un ni de pedacito de la padres. historia. Tal vez hubiese querido que, tal vez en el 84, que hubo la posibilidad de que el proceso de paz pudiese avanzar, el país hubiese tenido una lectura completamente diferente frente a esos acuerdos de paz. Muy seguramente muchos de ellos estarían vivos, y cuadros de la izquierda en general, que eran gente muy preparada, muy formada. El debate ideológico habría sido de un nivel muy superior al debate que tenemos hoy. Que tal vez hubiésemos tenido unas fuerzas militares más para la paz que preparadas para esa lucha contrainsurgente tan fuerte que se desató en los años siguientes, y tal vez Colombia habría tenido una oportunidad distinta. Pero la historia fue como fue. ¿Qué falló? Pues bueno, creo que por un lado la creencia de que la lucha armada podía llegar al poder, es decir, todavía existía la utopía cubana, la utopía nicaragüense y otros países de que podían llegar por la vía de las armas al poder, y eso seguramente los mantuvo a ese grupo humano en la guerra. Por el otro lado, creo que no teníamos gobiernos preparados para la paz. Los gobiernos realmente, aunque había compromisos, se avanzó en esos años en negociaciones con las FARC, con el EPL, con el M-19, con distintos grupos guerrilleros. Pues yo creo que habían unas fuerzas en ese momento, unas fuerzas armadas que definitivamente no tenían en sus cálculos la paz, que heredaban toda esa concepción de las doctrinas de seguridad nacional que había imperado en el continente, de la Escuela de las Américas, y que definitivamente no estaban en la paz, sino que estaban precisamente en esa lucha contra insurgente. Y pues por supuesto en ese momento ya empezaban los primeros pasos del narcotráfico, un narcotráfico que por supuesto terminó permeando todas los escenarios de poder, y unos cuadros políticos y unas fuerzas y unos partidos políticos que yo creo no tuvieron la altura, más movidos por intereses personales, particulares, y por construir poder que por construir una nación. Y yo creo que en medio de todo eso perdimos todos. Nosotros somos una generación. Por estos días hay una película muy bella que se llama Nuestra Película, que a través de imágenes de archivo hace todo un recorrido de mi generación y cómo mi generación creció en medio de los años más duros de la guerra y más degradados de la guerra en Colombia. Así que tuvimos muchas oportunidades para la paz, pero el país no se acompasó. Las distintas fuerzas políticas, económicas
inclusive armadas, en fin, no se acompasaron con los esfuerzos de paz y hemos perdido oportunidades maravillosas. Yo espero que después de tanta historia nos podríamos remontar a los acuerdos de Neerlandia con Rafael Uribe, pasar por las guerrillas liberales del Llano con Guadalupe Salcedo, irnos luego a esos procesos de paz de 1984, 1990, 2016. Y seguimos intentando la paz. Imagínate, estamos hablando de siglos en las que el país habría podido caminar los senderos de la paz y crecer en los senderos y en las digamos, en las experiencias y lo que nos puede dejar la paz, y no, por supuesto, en los derroteros de la guerra, que son terriblemente no repetir dolorosos. la historia, ¿no? Así Pero tú has es. dicho algo interesante o muy importante, y es el tema del narcotráfico, que permeó. Hoy estamos invadidos. ¿Cómo hacer esa paz? ¿Cómo lograr esa paz de la que tú hablas y entendiendo todos los escenarios? Porque creo que nos debemos poner en los zapatos de todos como para entendernos. ¿Cómo lograr esa paz? Pues mira, yo ahí no puedo más que recuperar lecciones de mi padre. Creo que es un hombre, es un referente para la paz más que un referente para la guerra, pero no es tan conocidas sus posturas. Fue un tiempo demasiado corto. Yo creo que, por supuesto, después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, aquí es importante decir sí, hay una retoma y también una retoma. Eso, por supuesto, puso al país en un momento de inflexión y de reflexión muy profunda, y él hizo una reflexión muy profunda que lo llevó a la paz. Él hablaba de una paz integral, de una paz completa. La paz no puede ser con los guerrilleros y dejas por fuera otras estructuras armadas que se han fortalecido estos años, como por ejemplo las estructuras paramilitares o bandas criminales o grupos armados organizados. Bueno, le podemos poner distintos nombres a lo largo de la historia, pero en última son, pues por supuesto, ejércitos muy permeados que han permeado el poder, pero que han sido también permeados ellos por prácticas ilegales. En la ilegalidad, pues por supuesto, todo el mundo se encuentra. No puede ser solamente con unos, sino con otros. Y no puede ser dejando de lado pues una dinámica ilegal que existe en nuestro país, que nos ha costado demasiado, que ha degradado la guerra, que tiene a cientos de miles de jóvenes en los barrios de periferia o en las ciudades. Podemos hablar de las comunas de Medellín, como podemos hablar de los barrios bogotanos o irnos a Buenaventura, para descubrir que hay cientos de miles de jóvenes inmersos en una violencia, por falta de oportunidades, por supuesto, pero en últimas inmersos en esas dinámicas ilegales. Y nosotros no podemos dejar a la deriva a esos jóvenes, porque vamos a terminar en una situación mucho más degradada, cada vez más degradada, y podríamos irnos a ver distintos escenarios en América Latina y en el mundo de lo que son, pues por supuesto, jóvenes inmersos en el narcotráfico. El narcotráfico no es un problema solo y exclusivo de Colombia. Tenemos que abordarlo desde una mirada muchísimo más amplia. La responsabilidad de combatir el narcotráfico no es colombiana. ¿Cuánto hemos invertido nosotros en recursos? Es del mundo. 80 billones. Y estaríamos hablando de 3 trillones de dólares que ha invertido Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Y el consumo no ha disminuido. Pero tú dirías que también un camino es la legalidad. Yo pienso que tiene que abordarse el problema de las drogas de una manera diferente. Que la lucha que se planteó en 1971 de lucha contra las drogas es una lucha fallida, que no ha tenido éxitos positivos. Ni han disminuido los cultivos, ni ha disminuido el narcotráfico, ni ha disminuido la producción, ni han disminuido el consumo de drogas. Todo lo contrario, ha aumentado, y eso ha permitido que ejércitos completos y mafias enteras alrededor del mundo se fortalezcan en todo tipo de tráfico. Los mismos que trafican con droga trafican con mujeres, trafican con migrantes, trafican con órganos, trafican con niños y niñas. Es la degradación absoluta del ser humano. Así que yo creo que estamos en un momento de inflexión en el que el mundo tiene que plantearse un modelo diferente. El modelo puede ser la legalización, por supuesto, eso tendría que discutirse. Pueden haber otros modelos,
pero la lógica de la prohibición y de la lucha sin cuartel que se ha llevado a cabo en nuestro país, en otros países como Afganistán, por ejemplo, pues mira lo que ha dejado. Se supone que salían los talibanes del poder en Afganistán, todo lo contrario. Los talibanes están hoy en el poder con posiciones absolutamente regresivas y violentas en contra de las mujeres y en contra de la población, más fortalecidos que antes. Aquí los ejércitos, digamos, los carteles y los ejércitos ligados al narcotráfico, incluidas las propias movimientos guerrilleros, ¿se han diezmado? No se han diezmado. No hemos podido acabar con esto, al contrario, se han fortalecido en la ilegalidad, se han perpetuado en la ilegalidad. Entonces tal vez es un momento de abordar el problema de una manera diferente y por supuesto que esto es herético decirlo, por supuesto que cuestiona y tal vez tambalea lo que nosotros hemos establecido como el modelo para luchar en contra de un flagelo que hemos padecido nosotros, tal vez más que muchos otros países en el mundo. Nuestra lista larga de muertos, de desaparecidos, de mujeres abusadas, de niños y niñas huérfanos, de personas involucradas en las dinámicas de la violencia, de familias fragmentadas, pues definitivamente tiene que llevarnos a reflexiones diferentes y yo creo que podemos hacer esas reflexiones, pero tenemos que cuestionar lo que está mal y muy seguramente al cuestionar lo que está mal cuestionaremos gobiernos anteriores. Cuestionaremos modelos anteriores, cuestionaremos quienes han permitido que el narcotráfico y la legalidad permeara todos los espacios de poder en nuestro país, el Estado completo. Que hayamos tenido un número muy importante de congresistas ligados al narcotráfico, de altos funcionarios ligados o a la parapolítica, de cómo el narcotráfico ha financiado campañas. Bueno, yo creo que es el momento precisamente de cuestionarlo y de hacer rectificaciones. Mi padre hablaba de las 3 grandes rectificaciones. Pues muy bien, es momento de rectificar el modelo, de dialogar, de poner el diálogo por delante, de empezar a tener una mirada diferente. Todos tenemos que rectificar. No es solamente un sector el que debe, por supuesto que los sectores guerrilleros tienen que rectificar, pero los sectores del poder tienen que rectificar y los medios de comunicación también tienen que rectificar y la sociedad tiene que rectificar también. Y solamente de allí podremos empezar a escribir unas páginas diferentes. Lo planteaba el padre de Ru cuando decía, ¿y dónde estábamos cuando todo esto sucedió? ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaba la sociedad colombiana mientras un país entero se desangraba? Lo que tenemos que evitar es el desangre. La guerra nos deja desangre. La paz, ya lo hemos visto, tenemos un ejemplo reciente. Pues por supuesto que en esos años de paz un poco más intensa, mira la diferencia entre esos años y los últimos años han sido años donde la violencia ha regresado y se han recrudecido. Territorios que estaban viviendo en la paz, los Montes de María, por ejemplo, vuelven a verse inmersos en la guerra. Así que yo creo que tenemos suficiente experiencias, reflexiones, análisis, universidades enteras dedicadas al análisis de la guerra del conflicto en Colombia, medios de comunicación que han hecho ejercicios importantísimos. Yo creo que es hora de que le apostemos más a la paz que a lo que ya conocemos, porque lo que ya conocemos tiene un costo en vidas humanas enorme. Muy grande. Pero volvamos a la historia de María José, Sí, claro. que ahí nos ayuda mucho también a ubicar a todos nuestros lectores, los que nos siguen, los que nos ven, porque a través de la historia de las personas es que conocemos también la verdadera historia de nuestro país, y tú eres un referente. Entonces, estás en ese momento con tus padres, luego viene esa pérdida tan grande. ¿Cómo fue eso, María José? Pues bueno, lo primero fueron los exilios, porque me alejaron muchísimo más de mi familia, porque estuve lejos y el exilio es doloroso, no importa si tienes 3, 5, 10, 20, 40, 60 años, el exilio es doloroso. Pero cuando regreso del exilio, porque mi padre nos busca, nos dice que va a ser la paz, pues llega un momento de emoción y de muchísimas expectativas, de esperanzas inmensas. Por fin íbamos a dejar esa vida de azares,
de pensar que el padre, la familia, los seres queridos podían ser asesinados o violentados en cualquier momento, para aventurarnos en los caminos de la paz, para intentar la política de una manera diferente, para tal vez que él pudiese mostrar también todo su potencial, ese que se había expresado trágicamente en la guerra, poderse expresar en la paz, y justo en la paz fue asesinado 48 días después de firmar la paz, siendo candidato presidencial. Así que para mí la paz fue profundamente dolorosa, porque perdí un ser que amé muchísimo, a mi padre, con el que quería vivir, con el que quería compartir, del que quería aprender. Y vinieron unos años de muchísima soledad y de silencio en el hogar, una familia que no sabía muy bien cómo explicar las cosas y cómo tramitar las cosas. Silencios de mi madre, de mis abuelas, de dolores inmensos, sobre todo de mi abuela Margot, de mi abuela paterna, que había perdido ya en esos años no solo uno, sino 2 hijos. Y para una mamá eso es doloroso, más allá de las críticas y de lo que, digamos, de lo que haya sucedido. Para una madre es doloroso, y por supuesto nosotros, sin entender muy bien qué pasaba, llega la adolescencia en esos años, pues por supuesto con todas esas reflexiones y esos dolores. No es una adolescencia tranquila, sino muy confrontativa. Rebelde. Rebelde. Lo que es la adolescencia. Así es, pero además con todo eso... Sumando todo eso. Sí, pero en un momento también muy especial en Bogotá, especialmente, ¿no? Un ambiente que se veía en ese momento del grunge, y entonces estaba Nirvana y estaban las grandes bandas del rock latinoamericano, y los fabulosos Cadillacs, y Mano Negra, y Manu Chao, y Todos tus muertos. Bueno, en fin, venía un momento de explosión musical que seguramente muchos que hayan visto esta serie que anda en Netflix por estos días de Rompan Todo, podrán aventurarse en lo que fueron esos años, y surgía Terciopelados y las 1280 armas, es decir, había todo un escenario. Y el arte, ¿no? De arte también, de cine, el gran, pues en esa época estaba la estrategia del caracol, golpe de estadio. Bueno, en fin, dentro del cine, la pintura, bueno, yo creo que de una gran movida. Bogotá era distinta a la Bogotá que conocemos hoy. Fueron las épocas también de los apagones, entonces bajó como el nivel de la luz. Yo siempre me he preguntado si realmente volvió a subir, porque Bogotá se convirtió en una ciudad muy oscura en la noche, como un poco ciudad gótica, ¿no? Podríamos decir, muy, muy oscura. Y por esos años, además, empezó una movida entre jóvenes de mi generación que empezaban a viajar por el continente. Entonces había mucha gente que venía de México y algunos países de Centroamérica bajando hasta Argentina, y muchos del Cono Sur que subían, y era toda digamos, vamos a decir, con toda una transhumancia de jóvenes viajando alrededor del continente. Y yo, como muchos otros de mi generación, me fui a viajar también. Viajé 4 años, especialmente en Colombia, en momentos muy duros del paramilitarismo y de una confrontación armada muy fuerte a finales de los años 90 y principios de los años 2000. ¿Seguías viviendo la persecución? No, en ese momento ya habían matado al que tenían que matar, porque a mi padre no lo asesinaron por el pasado, lo asesinaron por el futuro, por lo que iba a hacer. Y eso siempre lo he tenido muy claro. Y además yo tenía otra identidad, entonces me podía mover relativamente fácil. Y bueno, y quedé embarazada en Ecuador. Viajé con mi hija en el vientre y mi perrita Libertad por todo el continente. Y llegué y regresé nuevamente a Colombia un par de meses antes de que mi hija naciera, a los 7 meses. Y allí arrancó una etapa diferente, que es ya la etapa de aterrizar nuevamente, de entender
muchas cosas. Después de ese viaje por el continente puedes entender de una manera diferente la lucha de tus padres, por qué tomaron las decisiones que tomaron, por qué no habían estado, por qué sus ausencias. Pero desde siendo mamá puedes reflexionar de una manera distinta. Entonces llegó un momento de sanación y ahí viene otro exilio, justo en ese momento. Me amenazan nuevamente y debo salir del país. Viajo a España y allá estoy 8 años haciendo lo que hacen las migrantes y los migrantes en cualquier lugar del mundo, que son los trabajos que nadie quiere hacer. Limpiando casas, cuidando niños, y sobreviviendo mientras vas haciéndote a tu lugar. Hay un libro muy lindo de Jairo Buitrago para niños que se llama Eloísa y los bichos. Cualquiera que lea ese libro infantil puede entender lo que se siente en el exilio. Uno se siente como un bicho raro. No casas en ningún lado, no tienes red social. Yo tenía una niña muy chiquita de 1 año y medio y estaba haciéndome mi lugar, y poco a poco me fui haciendo en mi lugar. En Barcelona aprendí a hablar catalán, entendí, pues llegué a un lugar, uno de los grandes lugares de la memoria en el mundo, donde había todo un proceso de reconstrucción de memoria, de recuperación de la identidad, y todo eso fue calando en mí, y arranqué yo mi propio proceso de memoria allá en el exilio, y es precisamente ese proceso de memoria lo que me trae nuevamente a Colombia 8 años más tarde, en el 2010, cuando salía Álvaro Uribe Vélez de la presidencia y surgía en Colombia el Movimiento Nacional de Víctimas. Un movimiento inmenso en el país, donde además llegan nuevas narrativas, nuevas voces, todo lo que frente a lo cual no se había, digamos, que había permanecido como escondido en la realidad nacional, surge de una manera a través de las voces de las personas que habían padecido horrores indecibles, y arranca un proceso de encuentro con mi país, con mi tierra, con lo que había de recorrer Colombia nuevamente, de cabo a rabo, con estas organizaciones, con estas mujeres, con estos hombres, de gente absolutamente maravillosa que transformó mi vida. Y bueno, ahí llego con la exposición, hago los documentales, trabajo en el Centro Nacional de Memoria Histórica con Gonzalo Sánchez y el grupo de profesionales que le acompañaba. Pude recorrer también el país y encontrarme con una Colombia que estaba por surgir, ¿no? Que tenía que contar todo lo que había pasado, personas en los rincones más recónditos de la geografía colombiana que merecían o merecen hoy recuperar su ciudadanía plena, recuperar sus territorios, recuperar su dignidad, sus comidas, sus colores, sus sabores, sus canciones, sus familias y sus territorios. Y yo creo que empieza el proceso de paz también ya con las FARC, y entonces hay un movimiento por la paz muy fuerte que hoy extrañamos quienes estamos comprometidos y comprometidas con la paz, ese movimiento activo por la paz en Colombia, que esperamos resurja nuevamente para darle impulso a todo aquello que se está intentando hoy. Y cuando vemos que en el 2017, en esas elecciones, que podíamos perder todo aquello, pues llega la decisión de la propuesta de lanzarme a la política y ahí aparece todo eso. Aparece una nueva Y historia. en ese escenario estamos. Así es. María José, y de todo esto, ¿estás repitiendo pasos de tus padres? No, yo creo que uno no repite pasos. Y los pasos de mis padres fueron otros completamente diferentes. Mis padres le apostaron. En la búsqueda de la paz, porque digamos que estoy hablando más como en ese proceso después de haber decantado yo creo que uno todo ese tema. Yo creo que uno recoge banderas. Y uno puede elegir qué bandera recoge. Hay gente que en este país ha recogido las banderas del odio, de la venganza, de la violencia.
que han sufrido como yo, padres o seres queridos asesinados y se han decantado y se han ido por el odio, por profundizar en el odio, por profundizar en la violencia, por profundizar en la confrontación. Yo tomé una decisión diferente. Yo me dediqué al arte. Soy artista. Estudié, me cuestionan mucho por eso, pero no importa, pues estudié artes plásticas con énfasis en joyería artística y estudié, me dediqué a la orfebrería, a la joyería. ¿Y hoy lo haces? Aún no, ya no, porque estoy en esto. Pero algún ni día en volveré. ratos, ni La en- maravilla de estudiar oficios Es que siempre están. es que quedan para toda la vida. Y como decía el coronel Aureliano Buendía, se necesita tal nivel de concentración para soldar cada una de las escamas de los pescaditos de oro que tú olvidas los horrores de la guerra. El arte es creatividad, el arte es nacimiento, el arte es color, el arte es hablar con otros. El arte es todo lo completo a la guerra y la violencia. Por eso para mí el arte fue profundamente transformador y haber estudiado joyería y entender la joyería no como un simple ornamento, sino como una pieza de arte, pues me abrió las puertas para todo lo que hice después, que son precisamente los caminos de la paz, de la construcción colectiva, de la construcción en comunidad, del encuentro y del diálogo con otras y otros, así sean muy distintos y así piensen radicalmente diferente a mí. Pero eso me lo ha entregado el arte. Me he dedicado a la historia, a la recuperación de parte del patrimonio y de la historia contemporánea de nuestro país, y es lo que he hecho los últimos 20 años de mi vida. Ha sido eso. Mientras otros pues han escogido otros caminos, yo creo que ha sido mucho más reconfortante para mí y mucho más acorde y un homenaje mucho más profundo y hermoso a mis padres y a su lucha que haberme dedicado a la violencia o a la guerra o al odio. No, ¿Con quién yo te has sentado, dejo el odio en con otro quién te lado. has sentado que ha sido radicalmente opuesto a ti? No, con muchas personas. Recuerdo una conversación grabando el documental con Jaime Castro Caicedo. Recuerdo hablar con el general Bonet, con quien mi padre había combatido muchos años. He ido y he recorrido los lugares donde mi padre combatió para encontrar esas historias y cuál era la reflexión que había sobre eso. Yo no quería escucharlo solo desde una visión idílica que uno puede tener y amorosa de su padre, sino sobre la realidad que vivieron esas comunidades. Así que he hablado con gente que me ha confrontado también. He hablado historias, pues digamos, tal vez no, hasta el mismo compañero hoy del Congreso, Uzcategui, con quien hemos hablado a pesar de que tenemos visiones opuestas y diferentes, y con muchos otros en el Congreso. ¿Con quién te pues, gustaría obvio. sentarte? ¿A quién invitarías a un diálogo de paz? Yo quisiera saber quiénes fueron los que dieron la orden de asesinar a mi padre, y estoy dispuesta a escucharlos y a dialogar y a entender por qué tomaron esa decisión. Y yo creo que esa es la conversación de paz más pendiente para mí. Quisiera saber, con toda franqueza, y quisiera que cualquier persona que sepa qué fue lo que pasó, que tenga alguna información, pueda contarme, porque en medio de estos 20 años me he dedicado también a un proceso judicial para esclarecer la verdad, y no con el ámbito ni con la ambición de que un montón de gente esté en la cárcel, no, sino yo quiero saber la verdad. La verdad es más sanadora. Por supuesto que queremos justicia, pero no venganza. Ahí está la diferencia. Así que mi conversación de paz pendiente es con los que tomaron la decisión de asesinar a mi padre. Okay. Bueno, pues ese será un llamado muy especial. Sí. ¿Cómo está ese libro de El camino hacia mi nombre? Pues bueno, llegamos a un momento de inflexión con el triunfo de Gustavo Petro, que por supuesto es un hombre que perteneció al M-19, que se ha construido
en la lucha democrática, pero un momento de inflexión al fin y al cabo, porque es la primera vez que este sector político logra llegar a la Casa de Nariño y dirigir los destinos de nuestro país durante unos años. Así que para mí y además tuve no solamente el honor de haber acompañado al presidente Gustavo Petro, a Gustavo todos estos años, estos últimos años. No me tocó la etapa anterior porque estaban otras cosas, pero bueno, de verlo crecer políticamente, de acompañarlo en esta última etapa y el honor además de colocarle la banda presidencial. Con la chaqueta, la famosa chaqueta con la cara de Carlos Pizarro. Así es. Una chaqueta que fue absolutamente simbólica ese día de la posesión. Sí, porque además me había llegado una invitación que decía vestido de traje oscuro. Y yo dije, pero si es una fiesta, ya nos hemos vestido de negro siempre. Ya más yo he visto generalmente de colores oscuros, pero ese día era un día simbólico de alegría, de felicidad, de esperanza. Así que ir de oscuro me parecía, no sé, una herejía hasta contra mí misma. Entonces dije, no, vamos a ir de color y vamos a celebrar esto, es una celebración. Pero ese fue un momento de inflexión. Así que tomé la decisión de escribir mi historia con Carlos, mi historia con Miriam, mi madre, mi historia con mis dos madres, Chelín, Leonor y Margot, que me criaron y me acompañaron, mi historia con mi hermana, Claudia, que ha sido un soporte y un refugio fundamental, mi historia con mis hijas, todo lo que he recorrido para llegar hasta aquí. Y decidí que era el momento de contar mis vivencias, lo que he vivido, lo que he trasegado, cómo me he construido como mujer, cómo encontré el espacio de la política, reivindicar a las mujeres de mi familia, porque me he dedicado a reivindicar al padre, pero no a las mujeres que me han rodeado, a las personas con las que he caminado. Y el libro arranca precisamente con la posesión de Gustavo Petro y termina allí, porque a partir de ahora vienen otros caminos. Podría decir si las expectativas de vida siguen como van, que estoy justo en la mitad de mi vida. Seguramente en unos años contaré lo que siguió después, pero creía que era un buen momento para, digamos, poner esa historia, y ahora viene mi otro camino. Muchos se preguntan, ¿dónde está Miriam? ¿Qué pasó con Miriam? No, mi mamá es hoy, como ella dice, ella es la sección de logística y primeros auxilios de la familia. Como abuela. Si no fuera por ella, y creo que todas las mamás que estamos en la política o en altos cargos, si no fuera por las mamás, lo tendríamos muy difícil. Pues mi mamá hace de abuela. Tal vez ella no pudo hacer de madre como hubiese querido, hoy hace de abuela y es una gran abuela. Me acompaña, me cuestiona, es el faro. Eso no deja que yo me desvíe ni un milímetro del camino. Más que ser un comité de aplausos, es la voz siempre crítica. A veces yo diría, bueno, un poquito de aplausos estaría mejor, pero bueno, también agradezco profundamente que ella me cuestione, porque uno está en los espacios de poder y allí puedes perderte muy fácilmente. Ella no permite y no lo va a permitir nunca, y yo tampoco, porque hay valores alrededor y hay una construcción ética, histórica, política en todo lo que yo hago, así que saber siempre cuáles son las formas en las que queremos hacer política, que no vamos a permitir nunca, cuáles son los innegociables, cuáles son los límites que no vamos a transgredir bajo ninguna circunstancia, y ojalá poder ofrecer, irme formando como mujer
como mujer en la política también, aprender en estos años, en este nuevo rol como congresista, ya no de la oposición, sino de gobierno, ser una voz crítica también al interior del gobierno y acompañar al presidente Gustavo Petro, porque sigo creyendo en él, creo en sus capacidades y creo profundamente en lo que él propone. Pero a veces también hay que ser un poco como la madre y decir las cosas lo que a como veces son. incomoda, pero decírselo a él siempre en una tónica muy constructiva, y afortunadamente él me ha permitido estar cerca, así que Qué eso bueno. se lo agradezco profundamente también. ¿Para dónde va María José? No sé, por ahora estoy... En esa construcción hacia... Pues espero hacia ser tu una nombre. una gran senadora. Creo que hice una muy buena Cámara. Fui una representante coherente, pues así lo reconocieron además líderes y lideresas de opinión, que es lo más difícil, ¿no? Porque son los que siempre te están mirando. Pero bueno, me valoraron de manera muy positiva y creo que como representante de la oposición lo hice muy bien. Ahora es un rol completamente diferente. Estamos en el gobierno, tengo además una responsabilidad porque hago parte de la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, y eso supone un reto inmenso, pero además una oportunidad muy grande de entender qué fue lo que se construyó y cómo se puede construir la paz y, digamos, y entender realmente cuál es la minucia de la construcción de paz. Desafortunadamente no pude estar en el último ciclo porque tuve que regresar pues, en este momento un poco convulso de construir mayorías, del trámite de reformas muy importantes que propone el gobierno, pero espero poder retomar también, digamos, mi participación con mucha más presencia e influencia en estos ciclos por venir, con el objetivo de que logremos la paz con el Ejército de Liberación Nacional, porque acabaría un ciclo histórico, y es el fin de las luchas guerrilleras en el continente. Es la última guerrilla que queda, y si logramos este acuerdo de paz, creo que también generacionalmente tendrá un impacto simbólico muy importante. Así que yo espero que se logre ese acuerdo lo más pronto posible. Y espero que se logren todos. Yo sí quisiera una paz completa y una paz integral. Y bueno, y prepararme para lo que venga. Y eso pues, es aún un camino incierto. Entonces ahí estaremos muy pendientes Sí. de ese camino, María José. Viene una dinámica que es una dinámica de las cartas, no sé si te la contaron. No me la contaron. No te la contaron, pero te la voy a contar yo. Esto no pues es que yo te voy a leer el futuro ni nada de eso, sino aquí hay una palabra. Todas estas cartas igual las vas a sacar y lo que se venga a tu cabeza o lo que tú quieras decir sobre esa palabra. Ok. ¿Vale? Y las voy sacando así. Y las vas sacando y las Listo. vas. Bueno, vamos a empezar por esta. Un consejo. Ay, pues bueno, un consejo, yo creo que en este momento a la sociedad colombiana es que de verdad dejemos de lado el miedo. Yo sé que estamos permeados casi que por una guerra mediática, política, pero el gran consejo es que tengamos la madurez para construir, y generacionalmente es un consejo, yo que soy parte de esa generación bisagra, decirle a las nuevas generaciones que podemos construir una nación diferente, pero que tenemos que perder el miedo a andar por caminos que no se han andado. Son caminos nuevos, pero que tenemos que perderle el miedo. Seguramente en eso nuevo encontraremos salidas que otros no encontraron antes. Muy válido. Listo. ¿Saco otra? ¿Voy sacando así? Tú vas sacando porque mira listo. todas las que tienes. Ay, güey, pucha. O sea, Familia. Bueno, lo primero es que diría familias, porque hoy vivimos familias diferentes. Hay familias multiespecie, hay familias
con dos padres, con dos madres, con una sola madre, con un solo padre. Entonces, bueno, primero diría familia, pero en esas familias, en ese núcleo, en ese que es nuestro nido, pues allí también están los refugios y el amor. Tal vez pues tendremos que construir familias más amorosas, más integrales y más respetuosas con la diferencia. Uh-huh. Reconciliación. Bueno, este es el horizonte de la nación colombiana. La reconciliación. La paz. Bueno, aquí en La Paz tiene un montón de... No hay una paz, y eso es lo que nos hemos dado cuenta en estos años. Está la paz sin la impunidad, está la paz con justicia, está la paz total, está la paz a medias, la paz fracasada. Yo aquí recobro las palabras de mi padre y del pensamiento del M19, que es la paz integral, la paz completa. Esa es la que tenemos que construir. El reto mayor, pensamiento. Pues bueno, esta me trae, pensé en Gustavo Petro, en el presidente, porque es una persona que ha elaborado conocimiento, que ha reflexionado, pensamiento para un país. No todos los líderes políticos elaboran pensamiento. Yo creo que esto me recordaría como a los profesores antiguos, ¿no? Que no solamente sabían de una cosa, uh-huh, sino que construían un pensamiento integral. Eso es sabiduría. Así que creo que todos tenemos que construir sabiduría, pensamiento integral. Frustración. Bueno, la mayor frustración sería que no lográramos ofrecerle a este país una oportunidad diferente, que no lográsemos cumplir con todo aquello que nos hemos planteado y por lo que han luchado generaciones de personas. Así que yo espero que esta carta no sea un mal presagio. Segundas oportunidades. Bueno, ahora que estábamos hablando de reconciliación, pues por supuesto la reconciliación implica entender que tenemos que brindarnos y brindarle al país y a las personas segundas oportunidades. Para muchos nuevas oportunidades, en especial para aquellos que han vivido marginados, excluidos en las periferias de los derechos y del Estado. Ellos merecen una primera oportunidad. A los demás, pues siempre que podamos rectificar, yo creo que podemos construir segundas oportunidades. La Colombia profunda. Yo no sé si ya tendríamos que hablar de la Colombia profunda. Cada vez deberíamos hablar de una Colombia, es decir, que lo profundo no sea inequidad, uh-huh, que lo profundo no sea olvido, que lo profundo no sea ausencia del Estado. Pero la Colombia profunda es hermosa, hermosa en su conocimiento, en sus experiencias, en sus dolores, en esos dolores en los que podemos reencontrarnos, en su verde, que te quiero verde, uh-huh, como dirían los asesinados durante la Guerra Civil Española. Pues la Colombia profunda es la que tenemos que reivindicar y que hacer parte de Colombia. No más olvido, futuro, por lo que nos merecemos. Nos merecemos un futuro y en especial esos jóvenes, vuelvo a esas juventudes, a esas personas de la Colombia profunda, a esos excluidos y marginalizados, merecen un futuro, pero independientemente de eso, todos y todas en este país merecemos. ¿Y a futuro te veremos como candidata a la presidencia? De pronto, eso depende de la gente y de que tan bien lo haga yo. Ajá. Yo también tengo que ganarme el cariño y el amor de la gente. Pero uno se prepara para eso. Y prepararme. Por eso dije, esta es una gran escuela. Preparándote para eso. Alegría. Esta es mi madre. Uh-huh. Mi madre es alegría. Pase lo que pase, siempre hay alegría. Y me ha enseñado a que
Tenemos que dejar de ser a veces taciturnos y recuperar la alegría. Como sociedad también tenemos que recuperar la alegría. Así que el consejo de las mamás, la lealtad, el valor más importante para mí, lo que yo más valoro en quienes me rodean, en mí, es la lealtad. El amor, pues, el amor está en todo lo que hacemos. El amor es una flor que florece, la posibilidad de recibir un rayo de sol, el amor al otro, a la pareja, a los hijos y a las hijas, el amor a todo, es bueno. Ese no se puede perder porque si no, no hacemos nada. La espiritualidad. Bueno, la espiritualidad. Nosotros tenemos que ponerle espiritualidad a todo lo que hacemos. Yo recuerdo esos años de viaje por Sudamérica en los que precisamente uno anda conectándose espiritualmente con otras naciones, con otros pueblos, con otras formas de ver la vida, con otras realidades. Y la política te aleja de la espiritualidad. La espiritualidad no obligatoriamente es religiosidad. La espiritualidad es armonía, como dirían los hermanos mayores, ¿no? Las comunidades indígenas y las comunidades ancestrales. Así que la espiritualidad es, exacto, y es lo que creo la gran enseñanza que tenemos que recoger de las comunidades, no solamente de fe, sino las comunidades que se conectan espiritualmente con el entorno. La impunidad, lo que triste, la impunidad ha sido la reina en nuestro país, ha reinado la impunidad y yo creo que ese reinado tiene que llegar a su fin. Si tenemos los niveles de impunidad que tenemos, no solamente en el conflicto armado, en temas de derechos humanos, las mujeres que padecen la violencia, los feminicidios, los niños y las niñas abusadas, la corrupción, lo que permite que esas dinámicas perversas existan y el horror exista, es la impunidad. El llanto. Bueno, el llanto. A uno que ya casi no llora, pues tal vez con los años se va uno recuperando el llanto, pero hay llantos de dolor y hay llantos de alegría. ¿O aumentando el llanto? No, yo creo que, por eso digo, hay llantos de todo tipo. Uno llora de dolor, pero llora de alegría. Más llorona me vuelvo. Sí, no, por eso te digo, yo no lloro mucho, pero creo que hay que recuperar la emoción. Y la emoción, pues, ahí está en el llanto. Así que, bueno, hay tiempos para llorar de alegría, llorar de dolor, pero la vida es así. La vida te trae, es no una tómbola, pero sí, la vida es alegrías y llantos. Así es. Pues María José, muchísimas gracias por este espacio. No, a ustedes. Esperamos seguirte teniendo acá en diferentes conversaciones y te agradezco mucho por abrir el corazón, por contarnos esta historia para que pues la gente la tenga presente. La historia hay que tenerla presente para poder aprender. Así que te agradezco muchísimo que con ese don de liderazgo y de hablar tranquilamente y abiertamente, pienso que nos sirve también mucho a todos. No, muchísimas gracias a ti, aquí en Iquique, que siempre nos recibe con las puertas abiertas y nos trata con profundo respeto. La buena prensa siempre es agradecida. Muchas gracias. Así que toda la bienaventuranza para ustedes y para la gente que hace esta entrevista, mucho amor, mucho compromiso, mucha lealtad, mucha alegría, mucha emoción. La política también es un arte y el arte, como les dije, es creatividad, es emoción, es conexión, es diálogo. Así que aquí seguimos y bueno, ojalá nos encuentren, nos sigamos encontrando. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos nuestros seguidores, lectores, quienes además oyen, ven, escuchan aquí en iquique.com, que nos sigan en nuestras redes sociales y que no se pierdan esta entrevista.
Muchísimas gracias a todos ustedes.